De los talleres virtuales de escritura creativa Dos Orillas nace Huellas, un podcast que reúne relatos de los escritores y escritoras emergentes que forman parte de la comunidad literaria Dos Orillas. Ideada y desarrollada por Matías Graver. En este podcast escucharán los relatos con las distintas voces, sus acentos y la singularidad de sus propias huellas desde distintas ciudades de Latinoamérica. Esto es Podcast Huellas. De Fabián Caponi desde Ensenada, El rezo. Fue domingo, de eso estoy seguro, porque cada domingo desde hacía 2 años parecían calcados. La comida temprano en casa de mi abuela y luego los preparativos. La franela, la crema limpia metales, la tijera para cortar las flores y enseguida mi papá encendía el motor diésel del Cianditela color celeste y salíamos rumbo al cementerio. Era domingo, de eso estoy seguro. Yo jugaba a cerrar los ojos por un momento y antes de abrirlos debía adivinar por dónde estábamos. Aprendí a distinguir olores. El olor de Cacho, pensaba cuando creía que estábamos cerca del hombre que criaba ponis y los llevaba al bosque para que los chicos que no iban al cementerio el domingo dieran una vuelta y se sacaran fotos. Sabía que cuando estábamos por las vías, pero podía distinguir cuáles eran las de la calle 66, más cortas y silenciosas, que las cercanas al cementerio, profundas e interminables, como el dolor de mi abuelo Pedro, que hacía todo el viaje en silencio. Si nos parábamos eran por 2 razones. Mi papá, que bajaba a comprar sus 43.70 en el kiosco de Oscar, que vendía desde el manual del alumno bonaerense de 2º grado hasta un foquito para el auto. Si no, seguro que llegábamos al puesto del florista, ubicado en el Diagonal, donde mi abuela compraba las rosas rojas, porque decía que eran más frescas y duraban una semana exacta. Era domingo, ya lo dije, pero era un domingo especial. Era 14 de octubre de 1976. Y ese día mi madre cumpliría años. Entré al cementerio y después de esquivar esas callecitas de cemento con cruces y flores marchitas, llegué como de memoria hasta su tumba. Pasillo 4, parcela 19. Miré su foto y le recé, como cada domingo. La tarde tenía algún destello distinto de tantas otras. Le pedí por todos y por algo más. Cuando me fui, tuve la sensación de haber desollinado las tuberías de la tristeza. Algo se había fugado con el rezo. Algo me decía que no volvería a ser lo mismo. Así lo dijo mi padre en enero de 1975, cuando me dio la noticia que nos mudaríamos a Tucumán. Ya vas a ver que te va a gustar. Vas a hacer nuevos amigos y podrás viajar con las vacaciones a visitar a los abuelos. No te imaginás lo bueno que va a ser, repetía, con entusiasmo exagerado y el deseo de contagiarme la emoción. Con mis 10 años no podía entender dónde podría ser más feliz que acá. Juntando las bolitas que Pancho me traía cada mediodía de la quinta, que estaba a unas cuadras de casa. Si me quedaba, juraba aguantarme a Angelina, la almacenera
que cada vez que iba me agarraba los cachetes, hasta dejármelos colorados. Ni las latas de galletitas Lincoln o las moneditas piratas que solía regalarme compensaban el dolor que soportaban mis mejillas ante esas enormes manos. Pero mi viejo me hablaba de Tucumán como si fuera el paraíso. Yo me lo imaginaba como una isla desierta. ¿Cómo voy a hacer para escuchar a mi abuela cuando a las 5 de la tarde se acerque a la canchita y me grite: ¡a tomar la leche!? Le decía yo a mi viejo, que a veces se quedaba un poco mudo. También le dije que el negro Gaby no iba a poder viajar conmigo. Dejarlo a él era como dejar una parte de mí en otro cuerpo. Después, no jugar a la figus, no masticar la brea de entremedio del asfalto, que se derretía con el calor de las siestas de enero mientras nuestros papis dormían. Me iba a perder los malones de Susana, donde los varones llevábamos la bebida y ellas ponían la comida. Esas primeras fiestas donde llegábamos impecables y solíamos volver con las zapatillas embarradas y algunos botones de la camisa menos. ¿Existirán en Tucumán rulemanes para hacer los karting? Porque Darío acá los arma con los que saca del taller. Después los atamos a la bici y nos podemos pasar toda la tarde, aunque volviéramos con las rodillas peladas, jugando en la bajadita de la iglesia, que estaba en esa manzana donde sucedía todo lo importante que podía suceder para mí por esos años. La verdad que mientras más lo pensaba, menos podía imaginarme alejarme de mi barrio, a un lugar tan lejos, donde los pibes le suelen decir changuitos y a las pibas chinitas. Eran demasiadas cosas las que me importaban, y sobre todo, una nos desvelaba, a mí y a mis amigos: completar el álbum de Figu. Hacía un año que entre el rulo, el orejón y el negro intentábamos completarlo para ganarnos la pelota, que según nuestras propias reglas íbamos a tener una semana cada uno. Y si finalmente eso pasaba, yo no podría disfrutarla por estar lejos. Pero una noche, recuerdo que abrí el paquete que me trajo mi papá cuando vino del trabajo. Y ahí fue cuando me di cuenta. Fue el momento en que por primera vez supe que me iría. Ver la cara de Víctor Botanís, el jugador de Unión, la figurita más difícil después de cortar el paquete con los dientes, fue volver a creer, y me brotó un llanto extraño que se mezcló con una carcajada, una liberación de emociones contrariadas, un gol de cada arco. Después salté como hacia un alambrado imaginario, grité y di vueltas carneros en el comedor de mi casa ante la mirada incrédula de mi hermana y capitán, el perro ovejero que teníamos, hasta que me percaté de mis actos y sentí vergüenza por esas miradas. Pero fue ese domingo, 14 de octubre, cuando, sin que nadie me vea, le pedí a mi mamá que hablara con Dios y me mandara a Víctor Botanís en un paquetito de la suerte. Pero la historia no terminaba ahí, porque a cambio yo le prometí hacerle caso a mi papá y viajar con él. Pasaron unos meses y ya instalados en San Miguel de Tucumán, donde el canto rodado reemplazó la brea caliente del barrio, y lo más cercano a un amigo era un vecino al que no le gustaba el fútbol y al que su mamá no dejaba salir a la calle por miedo a que se lastimara, le pregunté a mi viejo, mientras él hacía malabares con un sartén y un panqueque en la cocina: «Pa, ¿vos creés en Dios?» «Claro que sí», dijo, y dejó un breve silencio místico. «Yo le recé a tu madre un día para que le pidiera a Dios que encuentre la forma de convencerte de que te vinieras conmigo a vivir a Tucumán». Huellas,
Idea original y dirección Matías Kraber. Concepto gráfico Sofía Pérez, Sofía Schnack y Maxis Stau. Postproducción de audio y música original Matías Kraber, Sebastián Martínez Duica y Juan Santiago Martínez para 1770.